Buenos días, gracias a todos los que se están uniendo, a todos y todas. Vamos a dar un par de minuticos para que terminen de llegar las personas que están entrando. Gracias a los super cumplidos que están aquí, 10 en punto. Ya vamos a dar inicio, les pido por favor, vamos a dar 3 minuticos para que se unan las personas que faltan y comenzamos. Para los que están llegando, estamos dando una espera de 3 minuticos para que terminen de conectarse las personas que faltan. Entonces, les pedimos ya a las 10:03 en punto, vamos a dar inicio. Entonces, les pedimos estos 2 minutos de espera mientras terminan de llegar las personas. Buenos días para los que están llegando. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos esperando, ya nos quedan 2 minutos de espera para dejar que se unan las personas que están llegando hasta ahora. Buenos días a los que están llegando. Un minutico más y comenzamos. Bueno, yo creo que ya han llegado la gran mayoría de las personas que se nos van a unir. Muchas gracias a todos por estar aquí puntualmente. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Carolina Molano Sarrias, soy la directora general para ISI Emerging Markets en Latinoamérica. Es un gusto abrir un nuevo webinar y este en particular que sé que trae mucho interés para nuestra audiencia, las perspectivas del año 2024 con tantos temas coyunturales que nos acompañan en la región y en el país. Es un tema que atrae y genera muchos interrogantes, y quién mejor que Nicolás Echeverry y Alejandro Escobar, quienes nos acompañan hoy, que ya voy a presentar para hablar de este tema. Alejandro Escobar no solamente es el cofundador y el gerente general de Sectorial, sino que también es un aliado y amigo muy cercano de ISI, al cual le agradecemos por acompañarnos. Alejandro es contador público con especialización en finanzas, tiene un MBA con trayectoria de 17 años en planeación estratégica sectorial, banca de inversión y riesgos para empresas. También ha trabajado en Valor Banca de Inversión, Serfinco, Corfi Colombiana y Bancolombia. Y Nicolás Echeverry es Research Economist para Latinoamérica en ISI Emerging Markets para nuestras dos plataformas principales, tanto para SEIC como para EMIS. Nicolás es economista de la Universidad Nacional y magíster en Economía en la Universidad de los Andes. Cuenta con experiencia en investigación y análisis económico y fiscal en Colombia. Entonces, sin más preámbulos, los dejo para que comience con esta interesante conversación. Yo los voy a estar acompañando, voy a apagar mi cámara para no distraer la conversación, pero cualquier tema que se necesite, aquí voy a estar. Muchas gracias por acompañarnos a ustedes y a todas las personas que se siguen uniendo y que nos están acompañando hoy en este webinar. Muchísimas gracias, Caro. Buenos días a todas las personas que se están conectando. Gracias a todos por su interés en el webinar de hoy. Como en el título, la idea que queremos contarles hoy un poco es cuál es el análisis que desde Sectorial y desde ISI vemos
tanto para Latinoamérica como para Colombia en 2024, y así pues ustedes puedan empezar como a generar un tipo de expectativa sobre lo que puede llegar a venir este año. Déjenme comenzar explicándoles un poco quiénes somos nosotros. ISI Emerging Markets Group. Nosotros somos un grupo empresarial multinacional que se enfoca en la provisión de servicios de información económica. Tenemos 3 productos principalmente, que son los que ustedes ven acá. SAIL, que es un producto con información y datos macroeconómicos. EMIS, que es un producto enfocado a inteligencia empresarial y de negocios, con información también financiera de empresas. Y RED es un producto enfocado en el mercado de deuda local, con un foco específicamente en mercados emergentes. Entonces, este webinar queremos empezarlo hablando un poco de, bueno, cómo cerramos el 2023, ¿cierto? Y a partir de ahí, hacia dónde vamos el próximo año. Queremos contarles un poco qué está pasando a nivel global, qué está pasando a nivel regional y, por supuesto, qué va a pasar en Colombia, para que tengan todos ustedes el panorama completo. Definitivamente hay que empezar por entender un contexto global. Venimos de una pandemia en 2020, ¿verdad?, que nos llevó a un decrecimiento generalizado en la economía mundial, ¿cierto?, una caída. Luego venimos a 2021, donde hay precisamente una recuperación, como un salto, donde todas las economías ven un crecimiento, digamos, bastante desbordado, que finalmente lo que genera es que el consumo se acelere y pues empezamos a ver todos estos fenómenos de inflación que ya bastante conocemos acá en Colombia y en la región. 2022, el año pasado, vimos ya una pequeña moderación de, digamos, esa explosividad económica que vimos en 2021. Y en 2023, pues de que no se ha acabado, pues lo que se espera es que también a nivel global haya una moderación. ¿Por qué? Pues principalmente porque China, digamos, ha tenido un crecimiento un poco más lento de lo esperado. También se ha visto una pequeña desaceleración en la economía estadounidense, pero principalmente Europa, digamos, se ha visto muy afectada por todo lo que ha tenido que ver con los cortes de suministro de gas natural y de energía por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, digamos que este va a ser como el contexto global que vamos a tener a partir de este año. Vemos que el próximo año, ¿cierto?, vemos aquí en 2024 que el mundo se va a acelerar un poquito más, precisamente porque además estas condiciones que tuvimos de inflación, lo que ha generado es una restricción muy alta, sobre todo en las tasas de interés. Entonces esto ha restringido el financiamiento, el consumo, la compra de casa, etcétera, ¿cierto? Venimos también de un par de años bastante, por decirlo así, como exitosos para los commodities, ¿cierto? Los commodities, todos esos productos, todos esos bienes. Acá en la región todos sabemos que nosotros somos bastante dependientes de los commodities. Digamos que van a venir unos resultados como mixtos en el próximo año y pues de aquí en adelante. Lo primero que ustedes pueden ver es el petróleo. Vemos que en 2022 hubo un pico bastante importante, por lo que les comentaba de estas disrupciones en las cadenas de combustibles del conflicto ruso-Ucrania, digamos algunos conflictos también entre comerciales entre Estados Unidos y China, hicieron que el petróleo pues subiera casi a un promedio de $100 en 2022. Este año, como pueden ver, pues, que se sigue manteniendo en 80, hubo una moderación del precio porque ya se resolvieron algunas dificultades. ¿Qué viene para los próximos años? En 2024, como pueden ver, hay una pequeña moderación, y esto es porque se espera que todas estas presiones se sigan flexibilizando y cada vez más, digamos, se relajen un poco, digamos, este tema con los precios. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que la OPEP, ¿cierto?, China, Rusia, pueden llegar a tener algunos impactos debido a que pues, son uno de los principales consumidores y productores de petróleo en el mundo. Y en contraste, vamos a ver una cosa muy interesante, y es como el auge de los metales, ¿cierto?, de los minerales, sobre todo en la TAM, porque pues, ya lo veremos un poco más adelante, pero digamos que toda esta nueva tendencia de energía renovable lo que va a generar es una gran demanda de materiales críticos, que son los que vemos aquí, ¿cierto?, que son níquel, ¿cierto?, el níquel, el aluminio, el cobre y el litio, que si bien van a tener una pequeña moderación en 2024, como ustedes pueden ver, pues les espera, digamos, una buena proyección en términos de precios. Y esto va a ser importante que lo tengamos en cuenta porque en parte va a definir cuál va a ser el futuro, pues, digamos, de la región y de Colombia en los próximos años. Con este pequeño contexto global, déjenme contarles un poco sobre cómo está la región, cómo está Latinoamérica. Entonces, número uno, una cosa muy importante, y es que la región Latinoamérica 2023, 2024 y 2025 va a crecer menos que el promedio global, ¿cierto? Lo pueden ver acá.
2023 esperamos crecer un 2.3%, que es menor a lo que se espera que crezca el mundo, digamos, y las economías emergentes. Digamos que hay varias razones por esto. Como pueden ver, digamos, hay dos casos muy concretos que son Argentina y Chile, que han, digamos, durante todo este año han tenido una actividad económica negativa, han crecido, digamos, de forma negativa en comparación con el año pasado por diversas razones. Tenemos también un crecimiento moderado en Colombia y en Ecuador, que apenas va a ser cercano al 1%. Digamos que Brasil y México tienen unas particularidades diferentes que, como pueden ver, van a crecer incluso por encima del promedio mundial. Esto también va a tener un impacto clave y es, como yo les comentaba, Estados Unidos y China pues van a tener una desaceleración y pues digamos ellos son, número uno, pues los principales países que demandan materias primas de nuestra región y eso definitivamente va a tener un impacto el próximo año. Y en segundo lugar, las tasas de interés, que ya lo veremos ahorita en un segundo, están restringiendo demasiado el acceso a financiamiento en la región, ¿cierto? En segundo lugar, tenemos que a nivel agregado, ¿cierto? Las principales monedas de la región ganaron terreno frente al dólar en 2023. ¿Por qué? Vamos todos por ejemplo, tenemos como en la conciencia, por ejemplo, que monedas como la de Colombia y Chile tuvieron una fuerte evaluación, principalmente en 2022, digamos que hubo una gran, por decirlo así, inestabilidad política a causa, digamos, del cambio de gobierno. Y lo que ocurrió en 2023 fue precisamente que esos, digamos, esos temores del mercado no se pudieron materializar, los gobiernos realmente no fueron tan radicales como se esperaba y como pueden ver, pues desde principios y mediados de 2023, incluso todas las principales economías, como pueden ver acá, que se encuentran en este espacio rojo, lo que hicieron fue ganar un poco más de terreno. Aquí lo que estamos viendo es una revaluación de la moneda frente al dólar. ¿Qué pasó ahorita a finales de 2023? Digamos que algunas monedas se han vuelto digamos, como a perder un poco de terreno, pero como pueden ver, nos seguimos manteniendo, digamos, en una apreciación, perdón, frente al dólar en lo que va el año. Puede llegar que esto siga ocurriendo, ¿cierto? Digamos que muy probablemente en países como México, que dependen tanto de los flujos de capital de Estados Unidos, la moneda se debilite un poco el próximo año, porque es probable, digamos, que Estados Unidos, digamos, por lo que se espera una desaceleración, demande mucho menos cosas por México, y eso pues, puede llegar a tener un impacto bastante importante. En términos de inflación, que creo que es uno de los temas que más estamos mirando hoy en día, ¿cierto? Y creo que todas las empresas, todos los fondos de inversión, todos los gobiernos están pendientes de qué va a pasar con la inflación. Hay una conclusión interesante y es que en la región, ¿cierto? Ya esta inflación llegó al pico, ¿cierto? Creo que ya podemos ver todos en esta gráfica que por todas las líneas están, digamos, con una tendencia hacia abajo. Hay un caso particular, es el de Colombia, digamos que ha tenido un rezago pues, por unas particularidades del país y digamos que esa corrección en la inflación no se ha visto tan rápido como en los demás países. ¿Qué es lo que se espera que pase? Digamos que aquí estas líneas punteadas que ven ustedes acá son como la proyección de lo que se espera que pase mes a mes, ¿cierto? De aquí hasta la mitad del 2025. Y fíjense que hay una cosa clave y es más o menos el rango meta de la inflación de los países está entre el 2 y el 4%. Fíjense que casi que hasta junio del próximo año vamos a ver que la mayoría de países se empiecen a acercar a ese rango meta y casi que todos los países van a volver a esa meta, no van a volver sino hasta casi que finales y comienzos de 2025. Entonces digamos que eso es importante tenerlo en cuenta porque básicamente esto, número uno, va a tener, digamos, va a generar un impacto fuerte en términos de consumo, que por sí ya hemos visto que se ha disminuido. Y en segundo lugar, puede llegar a ser que los bancos centrales no empiecen a disminuir tasas de interés tan rápido como se tiene pensado. Todo va a depender de la inflación y por eso digamos que hay que estar haciendo, digamos, un control constante a lo que le vaya a pasar. Un punto importante acá, y también ya lo vamos a ver, es el fenómeno del niño. Digamos que el fenómeno del niño lo que genera es unos cambios bastante, digamos, heterogéneos en el nivel de precipitación en algunos países. También lo vamos a ver un poco, pero definitivamente lo que puede llegar a generar es alguna presión en los costos, tanto de insumos, ¿cierto?, de alimentos y principalmente de energía, digamos, en países como Colombia, por ejemplo, y Brasil, que dependen tanto de energía hidroeléctrica para funcionar. ¿Cierto? Entonces, digamos que dependiendo de eso, pues básicamente va a pasar, pero lo que sí se ve es una tendencia, digamos, decreciente de la inflación. Se espera que el fenómeno del niño tenga algún tipo de impacto, pero no se espera, digamos, que revierta esa tendencia a la baja de la inflación. Como les decía, entonces,
este comportamiento de la inflación va a tener, digamos, un impacto, ¿cierto? Básicamente los bancos centrales van a estar mirando todo el tiempo que va a pasar con la inflación para ver qué va a pasar con la tasa de interés. Digamos que eso ha sido una de las mayores razones por las cuales, digamos, a nivel mundial se ha visto una desaceleración, y es que el costo del financiamiento es cada vez más alto. Si miramos aquí la gráfica a la izquierda, lo que vemos es, digamos, varios países cómo fueron aumentando tasas de interés. Digamos que el país más agresivo fue siempre Brasil, comenzó sus tasas de primero, luego en este caso vemos Colombia. Digamos que el problema en Colombia es que no ha logrado, digamos, como romper esa resistencia que han logrado otros países en términos de la inflación. ¿Qué ha pasado? Que incluso Brasil, fíjense esta línea naranja, Brasil ya ha hecho cortes en tasas de interés. Chile también ya empezó a hacer varios cortes, ya hicieron unos 3 cortes de tasa de interés más o menos. Perú está en el mismo caso. Fíjense como Colombia, no, ¿cierto? Como México también se mantiene, porque digamos, hay una consideración de que la inflación todavía no, digamos, no hemos logrado romper esa barrera para que la inflación digamos, tome una senda lo suficientemente, digamos, hacia abajo para poderla controlar. ¿Qué va a pasar el próximo año? Estas son unas proyecciones, digamos, de tasas de interés, pues de los bancos centrales principalmente. Fíjense cómo, si miramos la línea de 20, en la columna 2023, vamos a ver que las tasas están bastante altas, y estas tasas finalmente determinan, determinando qué va a pasar con las tasas de interés hipotecarias, tasas de interés de consumo, de libre inversión a microempresas. Entonces, digamos que es bastante importante tenerlo en cuenta. ¿Qué va a pasar en 2024? Como veíamos acá ahorita la inflación, ¿cierto? Básicamente lo que va a terminar pasando con las tasas de interés es una, digamos, es una tendencia similar a lo que estamos viendo acá. Lo que esperamos, y como ven en la segunda columna, es que todos los países empiecen como a normalizar un poco ese nivel de tasas de interés que están teniendo en este momento, para, digamos, bajarlo en algunos casos hasta casi que la mitad, como por ejemplo es el caso de Colombia el próximo año, y en 2025 estar llegando a esos niveles de tasas de interés del 4 o 5% que veíamos a nivel regional antes de la pandemia. Entonces, eso es un mensaje claro, ¿cierto? Y es, 2023 fue restrictivo, y en 2024 va a seguir la restricción en términos de financiamiento. Entonces vamos a ver, digamos, generar en la región un consumo un poco más debilitado, ¿cierto? De pronto no tan debilitado como este año, que puede que sea el más restrictivo, pero muy seguramente vamos a continuar con algunas, digamos, de estas condiciones un poco complejas. Como les comentaba, el fenómeno del niño, digamos, va a ser una cosa bastante importante en la región. Esto por dos razones. Por un lado, porque Latinoamérica es, digamos, es una despensa para el mundo, ¿cierto? En Latinoamérica generamos muchísima agricultura, principalmente países como Brasil, Argentina, Colombia, México. Y pues todos, digamos, toda esta agricultura va a tener una serie de restricciones. Ya veíamos este año, digamos que estos años, este 2022 y 2023, consumo y tasas de interés han casi que asfixiado el sector agrícola en la región, ¿cierto? Pues principalmente porque, digamos, los insumos han estado mucho más caros. Entonces, digamos que el sector, por un lado, ha estado golpeado por demanda, y por otro lado, los costos se le han incrementado. Entonces, esto podría llegar a tener un impacto. Lo interesante del fenómeno del niño es que va a tener un impacto muy variado a lo largo de la región. Miremoslo acá en este mapa. Lo que ustedes ven en azul significa que el fenómeno del niño va a traer un clima mucho más húmedo, es decir, mucha más precipitación, mucha más lluvia. Y lo que vemos en este color un poco más, digamos, como rojo, como naranja, significa que va a haber un clima más seco. Entonces ya pueden ir viendo qué va a pasar, digamos, van a ver como comportamientos heterogéneos. Miremos, por ejemplo, el caso de Brasil y Colombia, que es esta parte, que es Colombia y el norte de Brasil van a tener un clima muchísimo más seco. Y esto, digamos, en términos generales, va a tener un impacto, o se espera que tenga un impacto, digamos, negativo en la producción y en la cosecha agrícola, tanto en Colombia como en Brasil. Digamos, hay una excepción, hay unas excepciones, y es que en 2022 y 2023 en Colombia y Brasil hubo un nivel anormal de lluvias que terminaron afectando cultivos como el del café, como el del trigo, como el del maíz. Entonces, fíjense que estos meses que va a pasar el efecto contrario, va a ser incluso un poco positivo para estos cultivos en particular, como por ejemplo para el café en Colombia y para el trigo en Brasil, ¿cierto? Pero aparte de eso, a nivel agregado, se espera que tenga un impacto negativo sobre el sector.
En segundo lugar, hay un tema clave en Colombia y Brasil, que ustedes pueden ver acá la convención, y es que Brasil y Colombia dependen mucho de la generación hidroeléctrica en su matriz energética y su matriz de consumo de energía. Al tener menos lluvia, pues el nivel de los embalses va a generar, digamos, una menor disponibilidad de energía. Y lo que va a terminar pasando, lo que se espera que puede llegar a pasar es que, digamos, hay una restricción en este suministro de energía, por lo tanto, un incremento en los precios. Entonces, eso es importante tenerlo en el radar porque, por ejemplo, para esas industrias, esas empresas que son intensivas en energía, puede que sea un poco complejo el efecto que pueda tener en términos de consumo de energía el Niño. Hay otros casos aparte, fíjense por ejemplo el caso de Argentina. Argentina lo que va a tener es mucha más precipitación de lo normal, y lo que esto les va a ayudar, porque si ustedes conocen Argentina, viene de un año de una sequía tremenda que lo que va a generar y lo que está generando es una caída vastísima, digamos, en el PIB agrícola, ¿cierto? Que es uno de los principales componentes del PIB de Argentina, y lo que vamos a ver es el efecto contrario. Es probable que una mayor precipitación genere efectos, digamos, positivos en este periodo, digamos, de cultivo y cosecha de Argentina. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, ahí es lo que se ve es un peligro, digamos, de inundaciones, y esto también es importante, pues, estar preparado, ¿cierto? Y es inundaciones que pueden afectar tanto cultivos, ¿cierto? Y por eso vemos aquí esto rojo, es decir, puede llegar a afectar, digamos, la producción agrícola, pero adicionalmente muchos daños a vidas, muchos daños a casas, muchos daños, digamos, de ese tipo que pueden generar las inundaciones. Entonces, es importante cómo tenerlo en cuenta. En México van a haber efectos también variados, digamos que al norte de México va a haber mucha más precipitación, al sur un poco menos, y esto pues va a tener unos efectos heterogéneos dependiendo, digamos, del cultivo. Vemos que los cultivos cambian un poco entre lo que pasa en el norte y lo que pasa en el sur. Vemos que hace falta ver de pronto como qué tan intenso va a ser cada uno de los efectos en la tabla. Entonces, y como para concluirles, el fenómeno del Niño puede llegar a tener un impacto, digamos, significativo, sobre todo en lo que es la inflación de alimentos e inflación de energía. Hace falta ver, digamos, qué tan fuerte, porque definitivamente pues no podemos estar seguros de qué va a pasar exactamente, pero más o menos así va a ser, terminar siendo el efecto del fenómeno del Niño. Entonces, para que todo lo tengamos en cuenta. Este es el contexto de la región, de más o menos qué está pasando y, digamos, de cuáles van a ser como esos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para el próximo año. Y aquí, Alejandro, te cedo la palabra para que tú nos pudieras contar un poco, bueno, ya viendo esto de la región, ¿cómo están viendo ustedes desde sectorial estas perspectivas para Colombia? Perfecto. Nicolás, mil gracias. A Carolina, mil gracias por la introducción. A ustedes por sacar un espacio de sus agendas para tener este espacio de actualidad, sobre todo en estos momentos que muy probablemente o han pasado por una planeación estratégica, probablemente ya la están realizando para poder sembrar las bases de lo que van a ser los próximos años. Miren, un poco cuando uno va a analizar económicamente, y Nicolás pues reseñaba ya varios de los elementos, pero cuando uno va a analizar económicamente algún país, pues vale la pena analizar básicamente 5 variables macro para uno entender si la cancha donde está nuestra empresa jugando en ese país es una cancha buena, es una cancha regular o una cancha mala. Entonces vamos a tratar de hacer ese examen sobre Colombia. La primera variable es la capacidad que tiene el país de crecer, la capacidad en la que tienen sus empresas en producir, sus empresas en vender, y eso normalmente se ve reflejado en la dinámica del PIB. Cuando ustedes ven ahí en Colombia, yo les pido que comparen un poco la barra verde clarita con la barra verde brillante, porque ese ha sido el comportamiento histórico. Cuando uno mira la dinámica de crecimiento de nuestro país y lo compara con el resto de la región, uno va a encontrar que Colombia normalmente es el país número 1, número 2 con mejor tasa de crecimiento. Nosotros hemos tenido una evolución bastante buena en los últimos años. Eso ha permitido que, por ejemplo, las tasas de desempleo disminuyan, los ingresos mejoren, las personas consuman más. Al consumir más, fortalecen la dinámica de importación. Al tener esa dinámica, pues han llegado cada vez más multinacionales al país, y en la dinámica de crecimiento pues nos ha ido bien. ¿Qué nos ha ocurrido recientemente? Primero entramos al 2023 creciendo muy rápido en el 21 y en el 22, tasas del 10,7, del 7,5%. Lo que hicieron fue que nuestro PIB se amplió de tal manera que para el 23 crecer al mismo ritmo iba a ser bastante complejo. Eso se denomina un efecto económico de base, o sea, la base, que son las ventas, que son la producción, en este caso el PIB,
pues era tan amplio que crecer al mismo ritmo al año siguiente pues iba a ser complejo. Eso les pasa normalmente pues a todas las empresas cuando tuvieron tasas de crecimiento muy fuertes, pues luego fijar el presupuesto de ventas para el próximo año va a ser más retador. Entonces nosotros entramos al 23 con ese efecto económico de base adverso y luego se mezclaron unas variables adicionales, principalmente en la parte inflacionaria, en la parte de tasa de interés, en el desestímulo de algunos sectores que nos conllevaron a que muy probablemente pues el cierre de datos este de 2023 va a ser un crecimiento del 1%. Es un crecimiento bastante moderado, no es el crecimiento que debería tener Colombia, sin embargo, no cae en recesión el país, un poquito lo que reseñaba Nicolás al principio cuando nos mostraba los datos de Argentina, nos mostraba los datos de Chile, que eso es un buen elemento. Nosotros, ¿qué estamos viendo? Nosotros creemos que este año es el fin de algo que se denomina la permacrisis. ¿Qué es la permacrisis? Es que nos han pasado cosas negativas tan constantes y tan rápidas que sentimos que estamos en una situación de crisis. Entonces, claro, en el 20 nos aislaron, en el 21 se dispararon los precios de todas las materias primas, se nos dispararon todos los costos, en el 22 para controlar eso nos aumentaron las tasas de interés, hay cambio de gobierno, entran una serie de elementos que sentimos que es tan adverso que no vemos como que la dinámica vaya a ser favorable. Resulta que la dinámica no está siendo en su mayor bonanza, pero la economía colombiana no cae, crece al 1%, crecerá al 1% este año. Saliendo de esta permacrisis empieza nuestro real periodo de recuperación. Nuestro real periodo de recuperación va a estar explicado entre el 24 y el 25. No habremos visto una recuperación completa por lo menos hasta el cierre del 2025, entonces veremos una recuperación completa en el 2026. Nosotros creemos que Colombia es un lugar que le va bien económicamente cuando su PIB crece por lo menos una tasa por encima del 3%, del 3,3%. Entonces ustedes si ven esa curva, que es la proyección que estamos estimando entre el 24 y el 25, todavía van a hacer un crecimiento que es bueno, es mucho mejor a lo que vimos este año, pero todavía no alcanzamos esa tasa del 3,3%, la estaremos alcanzando hacia el 26 y el 28. Entonces en esta primera variable, que es la capacidad de crecimiento del país. Esta es una variable que nosotros consideramos buena en nuestra economía, lo comparamos con el resto de las economías, es uno de los mejores indicadores. Pero vamos a seguir haciendo ese examen. Entonces, ¿quieres? Vamos a la siguiente diapositiva. La segunda variable es el tema del empleo. El empleo es clave porque, por ejemplo, en una economía como la de Colombia, el consumo explica más o menos entre el 20 al 30% de la economía. ¿Sí? Solamente el comercio es el principal sector económico de Colombia. Solo él te pesa el orden de un 17% cuando lo encadenas un poquito con el turismo y con el frente de los restaurantes. Entonces, si hay empleo, pues hay capacidad de ingresos, pues luego va a haber dinámica de consumo. En empleo a nosotros también nos está yendo bien. Ustedes ven esa curva por allá desde abril de 2020, el pico más grande de desempleo que fue el 21,5, el 21,1%. Estamos hoy a tasas de desempleo de un dígito. No creemos que se vayan a mantener en un dígito, va a estar en 2 dígitos al cierre del año, o sea, al orden de un 10%, pero tampoco el desempleo se va a disparar. O sea, nosotros vamos a convivir con una tasa de desempleo del orden del 10%, por lo menos los 2 próximos años, porque esa tasa de crecimiento en PIB que veíamos al principio es una tasa de crecimiento que todavía sigue siendo moderada, entonces no te ayuda a insertar más puestos de trabajo. La variable de empleo a Colombia también le está yendo bien, es un país que logra generar puestos de trabajo. El principal limitante que tiene es que los puestos de trabajo no son unos puestos formales, ¿sí? Tenemos el 56% de informalidad y eso nos mete en un efecto negativo en algunos sectores que necesitan de los recursos de la formalidad, sectores como el pensional, sector como el salud, donde se financian a partir de las contribuciones que hacen los empleados y los empleadores, tener una alta tasa de informalidad, pues pone en déficit financiero a ambos sectores, al frente pensional, al frente de salud. Por eso se insiste en elementos de reforma. Otra discusión es si ese es el tipo de reforma que se necesita o no. Entonces, en esta segunda variable, haciéndole la evaluación a las variables, en esta segunda a Colombia también le va bien. Y venga, continuemos haciendo esta evaluación y vámonos a la siguiente variable. La siguiente variable es el frente de tasa de cambio. En Colombia todos importamos, bien sea directo o indirectamente. ¿Sí? Si yo soy una empresa de servicios y no estoy trayendo un producto físico, resulta que el servidor que pagamos, la manera en la que nos conectamos a una teleconferencia, los correos electrónicos que utiliza nuestra organización, eso se paga en dólares. ¿Sí? Entonces al final dependemos de una tasa de cambio. Luego, ¿a quién le pega más directamente? El importador directo, el exportador directo. Pero los que
no le importan directamente, pero tienen en su proceso productivo alguna materia prima, esa materia prima por algún lado llegó importante. Entonces el efecto de tasa de cambio es clave para todos los actores en nuestro país. Ahora bien, cuando uno mira la historia de nuestra tasa de cambio y ustedes miran desde el 2009 hasta ese 2023, pues hay una historia de depreciación de nuestra moneda más o menos desde el 2015 en adelante. O sea, nuestra moneda perdió valor no por el cambio de un gobierno, sino que viene perdiendo valor desde el 2015 en adelante. La tasa de cambio es bastante clave porque esto nos marca lo competitivo que es un país frente a otros países. Entonces, cuando nosotros empezamos a perder valor en nuestra moneda de cambio, quiere decir que empezamos a perder competitividad. ¿Y por qué empezamos a perder la competitividad posterior al 2015? Porque después de que Estados Unidos entró en esa crisis gigante del 2008 y le rebajaron calificación, y Colombia en ese momento estaba produciendo casi que 1 millón de barriles, entonces era muy atractivo para la entrada de recursos, fuera de eso tuvo grado de inversión, lo había perdido en el 98 por la crisis hipotecaria, lo recuperó por allá en el 2011, entonces Colombia era muy atractivo, llegaron muchos recursos a nuestro país y llevó que nuestra tasa de cambio fuera por debajo de los 2.000 pesos. De ahí en adelante, ¿qué ocurrió? Estados Unidos decide hacer fracking, se vuelve el principal productor de petróleo del mundo, ese es su motor de recuperación económica. Europa se iba normalizando y mientras eso iba ocurriendo, tú miras el 2019 a nuestra región y en nuestra región entran puras protestas sociales, le pasa a Ecuador, le pasa a Chile, le pasa a Bolivia, le pasa a Colombia, la de Colombia el 19 de cierta manera se aplaza luego por pandemia y llega en 2021 un estallido, un bloqueo bastante marcado, perdemos grado de inversión en ese momento y miren que para allá todavía no había cambio de gobierno y ya nuestra tasa de cambio rondaba los 4.400 pesos. Le metes unas volatilidades adicionales, temores de recesión en Estados Unidos, el cambio de gobierno con algunas políticas tal vez no tan atractivas en la dinámica en el frente empresarial, eso le mete algo más de volatilidad y llegamos a ese pico de casi los 5.000 pesos de tasa de cambio. Luego hemos visto que se ha dado levemente una apreciación de nuestra moneda, pero todavía no podemos hablar que es una moneda apreciada o fortalecida. Todavía estamos muy lejos de eso. Una moneda, digamos, de paridad buena en nuestra economía, en lo que vemos desde sectorial, es una moneda del orden de unos 3.300 pesos. Entonces, en nuestra proyección, nosotros vemos que este cierre de año va a ser de unos 4.050 pesos. Nos seguiremos apreciando paulatinamente. El próximo año estaremos en 3.800, hacia el siguiente en 3.674 pesos, pero todavía estamos muy lejos de los 3.300 pesos, que sería un buen resultado para nuestra economía. ¿Y por qué estamos lejos? Porque todavía nuestra dinámica de PIB sigue siendo bastante corta. Es buena, pero la tasa de crecimiento es bastante leve. Y ese crecimiento, o más bien ese comportamiento de tasa de cambio, se materializará sí y solo sí, si logramos crecer a las tasas que les mostramos en la diapositiva anterior. Entonces, en esta tercera variable, que es tasa de cambio, nosotros vemos que nos estamos más o menos, ¿sí? En crecimiento nos va bien, en empleo nos va bien, en tasa de cambio nos va más o menos. Y miremos dos adicionales. Bueno, un comentario final, porque muy probablemente ustedes analizan en ese frente de tasa de cambio, lo que más nos afecta en tasa de cambio no es que esté alta o esté bajita, sino la volatilidad que presenta. Entonces es muy probable que nosotros no vayamos a dejar de tener volatilidad hasta que esto no se normalice. ¿Qué es esto? Esto es la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y esto nos está mostrando que hay una curva invertida. ¿Qué es una curva invertida? Si nosotros le vamos a prestar plata a una persona, pues si le prestamos a largo plazo, le vamos a cobrar más porque es más incierto que nos pague ese dinero. Ahí se atribuye el riesgo, entonces la tasa de interés es más alta en el largo plazo. Si le prestamos en el corto plazo, pues le vamos a cobrar una menor tasa de interés porque es más certero que nos vaya a pagar porque está en el corto plazo. Miren los bonos del Tesoro de Estados Unidos, a un año están rentando el 5,4%, a 10 años están rentando menos. Entonces, ¿por qué eso tan ilógico? Eso tan ilógico es porque hay temores de recesión. Entonces, cuando hay temor de recesión, las personas ponen el recurso en el corto plazo, no le apuestan a largo plazo y esto nos está haciendo esta curva invertida. Vamos a seguir teniendo volatilidad en la tasa de cambio hasta que esto no se normalice. Probablemente esto se nos va a normalizar
más entrado el 2024 hacia el segundo semestre. Entonces, si bien yo les compartía una tasa de cambio que va a ir disminuyendo, no quiere decir que no vaya a haber volatilidad. O sea, eso no es una tendencia lineal, eso va a seguir presentando volatilidades, cambios, y eso pone unos retos luego cuando hacemos alguna cobertura al interior de nuestras organizaciones. Y las dos últimas variables, como en este overview, este examen que le estamos haciendo a Colombia, Nicolás también no lo reseñaba, es el tema de inflación y tasa de interés. Aquí a Colombia sí le va muy mal. O sea, Colombia le va bien en crecimiento, a Colombia le va bien en empleo, más o menos en tasa de cambio, pero en inflación y en tasa de interés nos va demasiado mal. Tocamos la tasa inflacionaria más alta en 20 años, con ese 13,3 que ven ahí en pantalla en la línea verde. Se ha venido disminuyendo, pero pues, Nicolás no lo mostraba. Mientras el mundo ya está en tasas inflacionarias por debajo del 6%, en nuestra región están en el 8%, en economías avanzadas están por debajo del 4%, nosotros estamos en tasas inflacionarias del 10,5%, estamos esperando que logremos cerrar entre el 9,5% y el 10%, pero miren lo alejado que estamos del resto del mundo. Y este frente inflacionario es muy clave porque ¿qué ocurre? Y voy conectando un poquito los sectores. Cuando a una persona sus ingresos le aumentaron, no sé, el 10%, pero su nivel inflacionario fue del 13%, quiere decir que hay 3 puntos que las cuales están costando mucho más y no las alcanza a cubrir con sus ingresos. Entonces, la persona que empieza a hacer, dice, bueno, yo sigo mercando, yo sigo comprando alimentos, yo me sigo transportando, yo sigo pagando los servicios públicos, yo me sigo entreteniendo, porque después de la pandemia el entretenimiento no se negocia. Por eso es un sector que es dinámico alrededor del mundo, ¿sí? Después de los efectos negativos en el tema mental que ocurrió en pandemia, el entretenimiento no se negocia. Entonces, esos 4 gastos, la persona lo va a seguir manteniendo. En una inflación alta, la persona que empieza a negociar, no compro cosméticos, no cambio el armario, no compro prendas de vestir, no cambio el calzado, no compro maletas, no destino gasto de bolsillo a la salud, espero que me lo cobra más es el sistema de salud. No voy a comprar una moto, no voy a cambiar el carro, no me voy a cambiar de casa, no voy a remodelar la casa, todo eso se negocia. Entonces, cuando ustedes ven los sectores que más han caído en la economía, pues son estos en los que el consumidor se tarda más en reaccionar. Con eso, ¿qué les quiero decir? Que una inflación el próximo año que va a ser del 6,7%, le va a ayudar a muchos sectores, pero todavía seguiremos viendo rezagados automotriz, construcción inmobiliaria, electrodomésticos. Esos se empezarán a normalizar por allá hacia el 2025 cuando tengamos una inflación del 4,6%. Por eso a Colombia no se está yendo tan mal en inflación, por los efectos que esto tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la inflación es alta, la reacción normal de un banco central, y es la labor del banco central, es controlarla. ¿Y cómo la controlan? Pues aumentando la tasa de interés. ¿Para qué? Para que las personas no consuman y ese precio no se dispare. Resulta que el Banco de la República ya logró su objetivo de controlar el consumo. El comercio en Colombia está cayendo a tasas de más del 3%, entonces no estamos consumiendo. Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? Pues que haya una mejora en la tasa de interés, ustedes lo ven en la línea azul, pero va a ser muy paulatina. Entonces, ¿qué ocurre? Un 2024, la tasa de intervención del Banco de la República, pues al cierre del año estará en el 8,75, pero estaremos conviviendo con una tasa de intervención más o menos entre el 10 y el 11% en el promedio del próximo año. Súmele a eso el spread que pone el banco, ¿sí? el banco comercial con el que ustedes trabajan, pues le ponen un spread entre el 8 y el 10%. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que vamos a estar conviviendo el próximo año con tasas efectivas anuales más o menos del 18 y el 20%. Entonces, cuando vamos a utilizar endeudamiento financiero en la empresa, tenemos que pensar en el proyecto que nos genere una tasa de rentabilidad, una tasa de retorno por encima del 18 y el 20%. Entonces, vamos a ser muy selectivos en la inversión. Este año ni siquiera invertimos, ¿sí? El nivel de inversión en activos fijos, en CAPEX, cayó este año. ¿Por qué? Por esa tasa de interés tan alta. El próximo año sí vamos a invertir, pero vamos a ser muy selectivos. Entonces, todavía no va a haber una dinámica marcada en el frente de inversión. Ya hacia el 25, con una tasa de interés del 6%, ya ese nivel de selección, si bien se va a mantener, se va a moderar mucho más. Entonces, en el 2025 vuelve y se dinamiza mucho mejor la inversión y ahí vamos a empezar a tener mejores dinámicas en el frente económico. Entonces, en estas dos nos va mal. La buena noticia es que la tendencia va a ir mejorando, pero esto nos pone un poquito como, no un frenón de mano, sino un frenón muy, muy contenido a la dinámica económica. Y el último elemento, si
quieres, vamos, Nicolás, a la siguiente. Tenemos que pensar en todo lo que tienen en la cabeza los empresarios. Y lo que tienen en la cabeza los empresarios es pesimismo o confianza. Nosotros desde sectorial hacemos un índice, lo generamos mensualmente, lo pueden consultar en nuestro sitio web que es www.sectorial.co, que se llama índice de confianza sectorial. Ese índice es gratuito, lo publicamos todos los meses y ahí van a estar los datos. Ese índice básicamente lo que hace es que mira a los empresarios de todos los sectores y mira si está considerando que a futuro la confianza es muy volátil, entonces cuando hablamos de futuros por lo menos los próximos 3 meses, si las cosas van a ir bien para su empresa o si van a ir mal para su empresa. Si las cosas van a ir bien para su empresa, si eso es lo que espera el empresario, ese índice se va a acercar hacia los 100 puntos. Si las cosas van mal para su empresa, ese índice se va a acercar hacia los 0 puntos. Entonces miren el dato a septiembre, 32 puntos, es una confianza bajita, más bien es una alta desconfianza. Eso en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que el 32% de los sectores en Colombia ven que a futuro les va a ir bien. Quiere decir que casi el 70% están viendo que a futuro les va a ir mal. Miren que en septiembre están 32 puntos y uno piensa en los momentos de mayor crisis en la historia más reciente de Colombia en los últimos 4 años. ¿Cuáles fueron los momentos de más crisis en Colombia en los últimos 4 años? En pandemia, en el aislamiento, por allá en marzo, abril del 20, y en el bloqueo por protesta social o el estallido social en mayo del 21. Miren que ahora que no tenemos estallido social, sí tenemos bloqueos y muchos, pero no en la dimensión que tuvimos en mayo del 21. Entonces no tenemos esa dimensión de bloqueos y no tenemos aislamiento, nuestra desconfianza es muy alta o nuestra confianza es muy bajita. Entonces, claro, hay que incidir elementos que Nicolás les ha compartido, elementos que han compartido, inflación, tasa de interés, que Estados Unidos va a entrar en recesión o no va a entrar en recesión, más una serie de elementos que se han involucrado desde el nuevo gobierno de ser como muy radical en unos cambios a nivel de país. Eso ha generado bastante temor. Resulta que si uno le da un doble clic a ese septiembre, si quieres Nicolás, vamos a la diapositiva siguiente, fuimos en septiembre a preguntarle al empresario, mire, usted actualmente, ¿qué es lo que más le está preocupando? Y resulta que ya no nos dijo inflación, ya nos dijo tasa de interés, ya nos dijo recesión en Estados Unidos. Con eso él ya está conviviendo, él ya lo lo está viendo en el día a día. ¿Qué nos está diciendo ahora como elementos nuevos? Uno, ya se los dijo Nicolás, el riesgo de racionamiento por este efecto del fenómeno del niño, y eso lo que hace es que el precio del kilovatio hora lo empieza a disparar. Entonces hemos tocado incluso precios de kilovatio de hora en bolsa de 1.500 pesos, ¿sí? Entonces, yo soy un actor de la industria que soy intensivo en energía eléctrica, pues el presupuesto que voy a hacer para el próximo año en el componente de servicios públicos ya tengo que aumentarle a ese costo, ¿cierto? Entonces me va a afectar el margen. Luego hay un segundo elemento que se llama fragmentación geoeconómica y eso es básicamente un fenómeno global donde el mundo se va cerrando y entonces el mundo al cerrarse nos deja de mandar productos, entonces las importaciones caen. Y luego, como ese mundo se está cerrando, nos deja de comprar productos, entonces las exportaciones caen. Y eso al final, ¿qué hace? Que el transporte de carga sea en cantidades mucho menor. Todos los transportadores de carga se van a puerto vacíos y regresan de puerto lleno, ¿sí? Entonces hay un viaje que le genera sobrecostos. Luego entonces el que empieza a hacer como transportador de carga empieza a mirar cómo va a ajustar el flete, porque ya el negocio no le está dando irse vacío a puerto y regresar lleno. Y luego el gobierno está diciendo que el próximo año le va a aumentar el ACPM y que los peajes también van a aumentar, porque la estrategia de haber congelado los peajes el año pasado, este año, perdón, no le funcionó. Entonces, ¿lo que le va a generar al empresario? Que más o menos el costo de la logística el próximo año se va a incrementar el 20%. Entonces, precio de la energía alto, costo de la logística alto. Y un tercer elemento, el sector salud en una crisis financiera como nunca antes visto. El sector salud ha convivido con problemas financieros, pero se queda solamente el sector salud y el gobierno lo resuelve. Digamos que los días de cartera eran largos, pero se iba resolviendo. Resulta que actualmente esta crisis financiera no se está resolviendo. Entonces, esto está poniendo a pensar al empresario si a la salud de Colombia le va a pasar lo de Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que hay que pagar por la salud. En Colombia nosotros no pagamos por la salud. Quienes pagan por la salud son muy pocas personas. Nosotros somos 52 millones de personas. Los que tienen una póliza prepagada, una póliza de salud, son más o menos 3 millones de personas. El resto de personas no hacen un pago por la salud. El gobierno le paga la salud. Pero si hay una crisis financiera, entonces no hay recursos para las aseguradoras, por ende no hay recursos para los prestadores
es probable que si esto no se normaliza, dejen de atender los frentes de salud. Entonces el empresario empieza a analizar, ¿será que entonces yo tengo que poner un presupuesto dentro de mi estructura de gastos para pagarle la salud a mis empleados? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Ustedes miran, en Estados Unidos, General Motors, su gasto operacional, el segundo rubro con mayor gasto fuera de personal son pólizas de salud, porque le pagan la salud a sus empleados para mantener a sus empleados sanos. Entonces, ¿será que a los empresarios en Colombia les va a tocar hacer eso? Porque el gobierno no lo está terminando cubriendo, entonces eso le meterá otro componente de gasto de estos resultados. Y el cuarto elemento que se está volviendo el más reseñado actualmente es el problema que está existiendo en materia de seguridad. Pues que finalmente sin seguridad pues no puedes hacer nada. Inseguridad en lo rural, inseguridad en lo urbano, y estos ahora se están volviendo los 4 principales protagonistas de la desconfianza en el frente empresarial, o sea, en el plan de actuación que tiene que tener en su mapa el empresario para enfrentar el próximo año. Si quieres darle, Nicolás. Perfecto. Gracias, Alejandro. Excelente, muy buen contexto. Y creo que ya les hemos contado un poco en cómo hemos venido, ¿cierto? Cómo vamos o cómo pensamos que va a terminar este año. Y aquí, bueno, hemos presentado pues unos desafíos, hemos presentado unas dificultades, pero queremos dejarles a ustedes un mensaje a partir de ahora, a partir de, digamos, de estas diapositivas, y es definitivamente tanto la región como Colombia tiene muchas oportunidades de crecimiento y oportunidades que se pueden aprovechar, ¿cierto? Las coyunturas nos están dando dificultades, pero la coyuntura también nos da unas oportunidades. Y déjenme empezar, yo les quiero contar 3 grandes oportunidades que hay en la región, y esto se los cuento primero que todo porque muy seguramente tenemos personas que trabajan en estos sectores, ¿cierto? Que tienen empresas en estos sectores o que muy seguramente realizan inversiones en algún tipo de estos sectores o que está buscando en dónde llevar su dinero, a dónde meter sus inversiones. Hay uno que es evidente y es todo lo que es metales, minerales y energía renovable, principalmente en Latinoamérica. Miremos este mapa y se los traigo para contarles muy rápidamente que Latinoamérica es una de las regiones, digamos, con mayor abundancia de recursos naturales, ¿cierto? Ya lo sabemos, pero también con mayor abundancia de materiales que son críticos para la transición energética. Entonces, todo lo que conlleva, digamos, utilizar mucha más electricidad, primero que todo, y número 1, almacenar toda la energía renovable, toda la energía solar, la energía eólica, ¿cierto? Que generamos, se necesitan estos materiales. El cobre es clave para todo lo que son conexiones eléctricas, y precisamente Chile es el país del mundo con mayores reservas de cobre. Tenemos a Perú, que es el tercer país, el segundo país es Australia. Perú tiene unas grandes reservas de cobre. Miren a México, es el 5º país con reservas de cobre del mundo. Y la demanda de cobre, y ya como les mostraba al principio, el precio del cobre se va a disparar en los próximos años. Entonces, definitivamente es un sector que va a tener mucha oportunidad. Número 2, el litio. El litio es un componente, es un material, un metal que se utiliza para la elaboración de todas las baterías que utilizamos hoy en día para computadores, para televisores y para carros eléctricos, que a partir de, digamos, de hace un par de años está en boom ese sector. Entonces, Bolivia tiene la mayor cantidad de recursos disponibles de litio en el mundo, seguido por Argentina, seguido por Chile, ¿cierto? Vemos a México en el 9º lugar y a Brasil en el lugar número 14. Entonces, ya desde de entrada estamos viendo que nosotros tenemos muchísimo que ofrecerle al mundo, ¿cierto? Muchísimo con que negociar, claro. Y hay una cosa importante, y es que definitivamente lo más importante es que nosotros tengamos cómo construir esa infraestructura para poder aprovechar estos metales, pero definitivamente lo vamos a poder hacer. Y finalmente la energía renovable, que es esto que ven acá. México, Colombia, Brasil y Chile, incluso Argentina, son países que ya tienen una infraestructura de energía renovable, sobre todo hidráulica y solar, muy montada, digamos que están por encima digamos, de los otros países de la región. Se compara de una forma muy pequeña con otros países como pues, China, por ejemplo, como Estados Unidos, pero a nivel regional estamos muy bien. Entonces, muy seguramente vamos a tener grandes oportunidades por el lado de la energía. El nearshoring, ¿qué significa eso? Es la relocalización de las fábricas donde hayan muchas mejores condiciones. Esto ha pasado desde hace muchos años, desde hace unos 20 años. Las fábricas como Apple, por ejemplo, las empresas como Apple han mudado sus fábricas a China. ¿Por qué?
Primero, porque tienen una tecnología sumamente avanzada. Segundo, porque los costos laborales son relativamente mucho más bajos, pues por la cantidad de gente que hay, ¿cierto? Y la regulación ha generado mucha atracción para, sobre todo, el tema de la manufactura. Y aquí yo les traigo un cuadro que es un puntaje de ambiente de negocios de Economist, que lo que nos muestra es una comparación de diferentes, digamos, dimensiones. Es lo que yo les quiero mostrar acá. Miren el caso, por ejemplo, de Taiwán. Taiwán es el principal proveedor de chips inteligentes del mundo, ¿cierto? Por eso es un país tan rico. Y miren los puntajes, ¿cierto? Pues tienen unos muy buenos puntajes. A nivel regional, ¿cómo estamos nosotros? Vean cómo está Chile. Chile relativamente tiene una muy buena atractividad para hacer negocios, que tiene buena regulación, tiene instituciones relativamente fuertes, ¿cierto? Tiene tecnología y fíjense que tenemos 3 países, ¿cierto? Bastante atractivos que son Chile, Costa Rica y México. Le sigue Perú. ¿Quién le sigue? India. ¿Qué está ocurriendo ahorita en India? Que todas las fábricas que habían en China, con este conflicto, digamos, comercial entre China y Estados Unidos, todas estas fábricas, ¿a dónde se están yendo? A India. ¿Por qué? Porque tiene unas condiciones similares a las de China en términos de costos. ¿Qué es lo que estamos evidenciando acá? Que países como Costa Rica, México y Perú y Chile ya estarían listos para empezar a recibir, digamos, todo este tipo de negocios que buscan principalmente en términos de manufactura. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica también los costos relativos de la mano de obra son muy baratos comparados, por ejemplo, si ustedes se quieren ir a montar una fábrica en Europa o en Estados Unidos. Y además tenemos una cercanía y un canal directo con, por ejemplo, México, está al lado de Estados Unidos y Canadá. Entonces, esto va a ser un fenómeno clave, principalmente en todo lo que es manufactura, para estos países, principalmente estos países que vemos acá arriba de la tabla, pero no únicamente. Digamos que en países como Colombia y Argentina y Brasil tienen también unas condiciones positivas para eso. Y finalmente, digamos que hay una cosa importante y es que todos los negocios relacionados con tecnología están entrando en un furor impresionante en estos últimos años, pues porque la tecnología está aumentando demasiado rápido y está generando muchas eficiencias en costos y en tiempos. Hay un sector en particular que le está yendo muy bien en Latinoamérica y es el sector de fintech. Y quiero empezarlo a mostrárselos con esta primera gráfica a la izquierda y es todo el capital de riesgo, ¿cierto? Todo ese capital de inversionistas que vienen a invertir en empresas a través de compra, a través de adquisiciones, de fusiones, traen su plata para ver cómo les va a rentar. Se está yendo principalmente a las fintech, ¿cierto? Hubo una explosión, digamos, de capital de riesgo en 2021 por la recuperación económica, ¿cierto? Todo el mundo salió a ver qué hacía con la plata que dejó quieta en 2020. 2022, como Alejandro comentaba, hubo una restricción principalmente por las tasas de interés, pero aquí lo importante es que casi el 50% de los recursos de capital de riesgo son del sector fintech. Y eso pues definitivamente lo que muestra es que los inversionistas están pensando en llevar su dinero a las fintech porque básicamente todas las que están creando están generando muchísima rentabilidad. ¿Y qué están haciendo las fintech? Bueno, principalmente las fintechs están enfocadas en pagos y remesas, en hacer mucho más fáciles esas transacciones, en préstamos, ¿cierto? Y en tecnologías empresariales para instituciones financieras, que son como los principales modelos de negocio que tienen las empresas fintech. Entonces, ese es un sector, y si aquí nos están viendo alguna persona que tenga relación con ese sector, es un sector, digamos, que se ve bastante oportunidad en Latinoamérica, principalmente porque el desarrollo de la tecnología va a seguir soportando su operación. Eso como para hablar en torno a nivel regional. Alejandro, aquí entonces te doy la palabra para que nos cuenten ustedes qué están viendo a nivel sectorial en Colombia. Perfecto, perfecto, Nicolás. Miren, el mejor resumen de la dinámica por sectores en Colombia está en esta gráfica. Esta gráfica se llama una matriz de dinámica sectorial. Dentro del interior de sectorial lo corremos trimestre a trimestre para ver los principales sectores de nuestra economía. Cuando hablamos de los principales sectores de la economía, ustedes lo ven en el eje X, ahí está la gran mayoría de las actividades. Entonces, uno, ¿cómo sabe a qué sectores les va a ir bien, a qué sectores les va a ir mal? Pues es un poquito hacer un análisis de tendencia. El análisis de tendencia es por lo menos mirar los 3 últimos años que está ocurriendo. Entonces, si por ejemplo ustedes se van a la derecha del todo, van a ver que tanto esa barra roja, esa barra verde, esa barra gris, que son los 3 últimos años, 23, 22 y 21, está cayendo en el sector de construcción civil. Entonces, si el sector de construcción civil tiene un buen dinamismo el próximo año, muy probablemente no va a alcanzar a borrar las pérdidas porque ya 3 años consecutivos cayendo. Entonces, ese va a ser uno de los sectores que le va a ser más costoso generar una recuperación.
Muy diferente, por ejemplo, va a ser un sector automotriz, que es el que le sigue, de esa derecha a izquierda. El sector automotriz te creció duro en el 21, te creció duro en el 22, cae en el 23. Si tuviera un estímulo en el 24, no lo va a tener, va a ser más al 2025, un sector que rápidamente se te recompone porque solamente te generó un periodo de caída. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno se para como en la mitad de este gráfico y entonces se encuentra por allá en el centro todo lo que tiene que ver con las actividades profesionales y científicas que no están creciendo, que es el 0,0, pues todo lo que está a la derecha van a ser sectores que les va a costar mejorarse y recuperarse, algunos más rápido que otros. Entonces, de pronto hacia la derecha podrán estar los mayores niveles de alerta. ¿Dónde vemos los mayores niveles de alerta? En los cultivos, en el carbón, en la ganadería, en el café, en el azúcar, en la construcción civil. Lo contrario es lo que ocurre hacia la izquierda, que las izquierdas son los sectores que se están expandiendo. En un país que te va a crecer al 1%, es el caso de Colombia, pues todo sector que esté en una dinámica por encima del 1% es que está teniendo un mejor performance en su dinámica. ¿Cuáles están siendo las estrellas del crecimiento en el caso de Colombia? Pues está siendo el entretenimiento, porque reseñaba un poquito los efectos que generaron en pandemia. Luego hay una dinámica bastante interesante de entretenimiento a gran escala, sobre todo en ciudades principales como el caso de Bogotá y como el caso de Medellín, y eso está generando transporte, está generando catering, está generando todo un ecosistema alrededor de ese frente de entretenimiento, y no es un tema que vaya a cesar. O sea, cada vez van a haber más actores apostándole a este sector y a toda la integralidad del mismo. Seguimos viendo una dinámica importante en el transporte aéreo, muy explicada por el turista extranjero. Colombia va a registrar 4,7 millones de turistas extranjeros en este 2023. Cada turista extranjero le generan divisas a Colombia al orden de unos $1,100, ¿verdad? Que es un sector que te puede estar generando alrededor de unos 4.700, 5.000 millones de dólares en ingresos para el país. Ese se ha vuelto una dinámica interesante e importante. Hay un sector agrícola bastante relevante, que es el tema de pesca, con los cambios alimenticios que estamos teniendo las personas, la búsqueda de proteínas blancas, la parte que viene del mar, que viene del agua, se está volviendo uno de los mayores inductores. Por ejemplo, en Colombia, pues si bien no hay una dinámica de pesca, sobre todo en mar a gran escala, se está existiendo más en lo que se denomina la piscicultura. Es un sector que vemos con un atractivo bastante interesante. Los servicios financieros, sobre todo asociados pues tanto a la parte de fintech que reseñaba Nicolás, como el insurtech o la parte de seguros. Las personas cada vez son más conscientes de incrementar su asegurabilidad no solo en los bienes, sino su asegurabilidad en salud por los problemas que están enfrentando en salud, y en vida por la reflexión que generó la pandemia frente a las personas, pues que no vamos a vivir infinitamente. Entonces, proteger ese frente y darle pues un legado a las personas que más queremos. Entonces, ese frente de seguros viene tomando un auge bastante relevante. Son los sectores que vemos con mejor dinamismo apuntado hacia un 2024. De nuevo, ya en la generalidad, en el 2025 vamos a ver una mayor recuperación y estaremos viendo un muy buen desempeño hacia el 2026. Entonces, esto es como una ruta de navegación que tiene que ser una ruta como más holística, más completa en todos estos años. Y un elemento adicional, y esto va a depender mucho del gobierno, ¿sí? Entonces no vayan a tomar literal que estos sectores van a tener un buen comportamiento. Van a tener un buen comportamiento si efectivamente el gobierno materializa su Plan Nacional de Desarrollo, porque los sectores que ustedes ven en esas burbujas son los sectores que el gobierno ha priorizado. Entonces el gobierno que dice, yo sí voy a apoyar la construcción civil, pero no de grandes concesiones, de grandes vías, de aeropuertos, de vías férreas, de vías terciarias. Entonces el constructor que esté ahí, que tiene una buena expertise, ahí que gane los contratos en ese frente, ahí va a tener un buen dinámica. Todos los consultores ambientales van a estar llenos de trabajo, de nuevo, si se materializa el Plan Nacional de Desarrollo. Todos los actores que se dedican a la actividad inmobiliaria, sobre todo en avalúos, y una actividad inmobiliaria en el frente rural, atrás del gobierno, va a haber una dinámica de trabajo bastante importante. Frente agrícola ya lo reseñábamos y la apuesta es que se desarrolle más agroindustria, más industria de alimentos. El frente financiero apalancado desde el fintech, sobre todo buscando la inclusión financiera de las personas. Economía popular, que es más la microempresa, el micronegocio. Frente energía eléctrica, que ya está teniendo muchos problemas por el frente normativo y regulatorio que está poniendo el mismo gobierno, pero que como plan de impulso, si logra
poner una normatividad más amigable como plan de impulso en todo el frente de renovables, ahí va a haber un desarrollo. Educación, el gobierno busca crear que la educación sea un derecho universal como es la salud, entonces la gratuidad de la educación, y eso que va a implicar más infraestructura que se va a desarrollar en ese frente. Tecnología sigue siendo apuesta, eso viene desde gobiernos anteriores, lo mismo que las comunicaciones, llevar el internet a todas partes del país. En tecnologías de salud es generar producción en nuestro país de medicamentos, de dispositivos médicos, de partes de dispositivos médicos y un proceso de reindustrialización, que reindustrialización no es la gran planta, ella está incluida, sino todo aquel que le apueste a desarrollo de planta o a invertir en algún tipo de maquinaria que vaya a generar un puesto de empleo y que vaya a generar producción interna. Ahí es donde van a estar las apuestas del gobierno. ¿Qué necesitamos? Es que el gobierno ejecute a través de sus diversas carteras y ahí es donde van a estar las oportunidades para estar en el mapa de rastreo en la visión que cada uno tiene al interior de su organización. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias. Y aquí, este es un tema que nos parece interesante porque es como entender todo el contexto que viene ocurriendo y todo lo que creemos que puede llegar a pasar. Y aquí lo interesante es, bueno, ¿qué más pueden hacer las empresas para tratar como de pasar como esta coyuntura de pronto con dificultades, también oportunidades? Que, Alejandro, ¿qué nos pueden contar? ¿Qué piensan ustedes del sectorial? De qué más pueden dar las empresas para generar valor y, digamos, para poder sobrevivir esta coyuntura? Sí, pero mire, estos son los 4 elementos que van a seguir generándole valor a una empresa, ¿sí? Si una empresa no lo tiene mapeado en su mapa de actuación, pues mapéelo, involúcrelo, porque aquí es lo que va a garantizar la sostenibilidad a largo plazo. El primer elemento es saber explotar bien los activos que tiene la empresa. Los activos no es la maquinaria o es un inmueble, los activos es los canales de ventas, los clientes, las cuentas que ya tiene, entonces si la puede profundizar mucho más, la red de proveedores que tiene, si tienen un portafolio mucho más ampliado que puedan llevar al mismo mercado, los talentos al interior, es un momento de fortalecer mucho el talento, de mejorar la capacitación, de hacer el upskilling, de hacer el reskilling, ahí está el principal valor. El segundo elemento que va a generar valor en ese frente es que le puedan poner a eso las variables externas favorables o desfavorables. Ahí entramos nosotros un poco desde sectoriales. ¿Cuáles son las tendencias que le van a mostrar a futuro si en su sector van a haber oportunidades o van a haber riesgos? Porque si yo tengo unos buenos activos explotados y miro las variables externas y si son cosas desafiantes, pues esos activos me lo van a controlar. Si son cosas favorables, esos activos lo que van a hacer es que van a explotar esa oportunidad. Tercer elemento es que todas las empresas tienen que trabajar en fuerzas macroambientales, eso son palancas de descarbonización. Así la empresa o el empresario no crean el cambio climático, el mercado lo va a castigar. Va a empezar a analizarle si el producto sí tiene una trazabilidad amigable con el medio ambiente, cómo fue todo ese proceso, y ahí lo va a castigar o lo va a premiar. Y al final, siempre la empresa tiene que pensar en satisfacer la demanda de los inversores. Ellos son los que siguen apostándole por la sostenibilidad y el norte de la organización. Si quieres, vamos a la siguiente, que creo que hay otra. Y la última recomendación es, todos tenemos que actualizar por lo menos 2 veces al año la matriz de riesgos de nuestra empresa, ¿sí? Nicolás ha advertido unas cosas, yo he advertido otras, hay también una serie de oportunidades, pero lo más sano es que dentro del ejercicio de planeación y de revisión se haga una matriz de riesgos, ¿sí? Hoy, ¿cuáles son los principales riesgos que estamos viendo en Colombia? Seguridad y bloqueos, ¿sí? Esos son los principales riesgos que se están enfrentando. Entonces, yo como empresa, ¿cómo estoy combatiendo esos riesgos? ¿Será que yo tengo rutas alternas en algún tipo de producto? ¿Lo puedo mandar por aire? ¿Qué estoy haciendo frente a esos elementos? Ciberseguridad, entonces, ¿tengo área de tecnología? ¿No tengo área de tecnología? ¿Tengo protocolos? ¿No los tengo? Estoy implementando esos protocolos porque hoy nos hacen un hackeo, nos tumban los datos y prácticamente quedamos sin desarrollo de operación. Este es un país que tiene cada vez nueva regulación, entonces tenemos que tener un buen jurídico, una buena jurídica, un buen asesor en ese frente para que esté atento a esa nueva regulación, cómo lo va a combatir. Tenemos que mapear muy bien nuestra cadena de proveedores. Algunos nos van a dejar de acompañar porque no van a poder pasar esta situación tan compleja. Y lo demás, pues ya se ha hablado, pues probablemente vendrán nuevas pandemias, estamos frente al tema de desastres naturales, por eso las palancas de descarbonización y el frente al conflicto geopolítico. Solamente el año pasado se puso complejo el problema que había desde la disolución de la Unión Soviética, nos quedamos sin agroquímicos, sin fertilizantes, sin cereales.
Hoy está el problema que ocurre entre Israel y Palestina, nos va a generar volatilidad en petróleo, nos va a generar volatilidad en tasa de cambio. ¿Qué pasa? Que se complejiza lo que mencionaba Nicolás de Taiwán y China. Taiwán, principal productor de microchips, pues nos quedamos sin tecnología. Entonces, ¿cómo mapeamos esos conflictos geopolíticos para saber actuar al interior de nuestra organización? Esas básicamente son las principales recomendaciones. Saber explotar los activos que tenemos, identificar las tendencias que nos advierte el sector, trabajar en fuerzas macroambientales, satisfacer al inversionista y estar actualizando la matriz de riesgo de nuestra organización, no como ejercicio académico, sino como ejercicio de actuación. Alejandro, muchas gracias. Y yo cierro muy rápido con dos conclusiones de todo lo que hemos hablado, digamos. Puse aquí algunas para que ustedes las vean, pero digamos que en general tenemos un ambiente, digamos, económico y político retador, ¿cierto? Tanto este año, incluso 24 y 25, pero lo que vemos es que en varias variables a nivel regional estamos muy bien, ¿cierto? Podemos mejorar, eso es verdad, pero adicionalmente también tenemos grandes oportunidades y esas oportunidades tenemos que identificarlas, ¿cierto? Así como nosotros les presentamos una, hay muchas otras, hay que identificarlas y explotarlas. Y en términos de Colombia, veíamos que, como nos comentaba Alejandro, estamos bien, por lo menos en actividad económica, nos está yendo bien, podríamos ir mejor y ahí digamos que es parte de todos nosotros darlo, ¿cierto? Casi que darlo todo y ser cada vez más eficientes y optimizar nuestros procesos, digamos, para generar, para que este valor nos llegue cada vez más, ¿cierto? Y ya para finalizar, una pequeña cuña para todos, digamos que toda esta información que presentamos nosotros de proyecciones, de análisis sectorial, de qué va a pasar con la industria, la pueden encontrar en EMIS Insights, pueden incluso preguntarnos si requieren información de algún sector. Tenemos informes regionales sobre sectores e informes a nivel Colombia, tanto de sectores específicos como algunos, digamos, sectores donde pueden haber oportunidades, como por ejemplo es este caso del hidrógeno. Y aquí te doy la palabra a ti, Alejo, para finalizar. Sí, no, Nicolás, también recordar que al interior de EMIS y de ISI están también unos de nuestros reportes sectoriales, que son nuestros informes sectoriales. Nosotros al interior de sectorial, cada sector lo vemos como un ecosistema, como una órbita. Sobre esa órbita lo analizamos desde unas 20 tipos de variables. Una de las variables que es el análisis global del sector lo pueden encontrar a través de ISI y a través de EMIS. Y también si ya van a un análisis mucho más específico, más a profundidad en un sector particular en el que ustedes estén participando, al interior de sectorial, en www.sectorial.co, pueden identificar los análisis o contactarse con nosotros para una profundidad frente al mismo. Excelente. Muchísimas gracias, Alejandro, y Carl, te dejo la palabra para finalizar. Bueno, ya ustedes han dicho todo, muchísimas gracias de nuevo, estuvo súper interesante, o sea, realmente creo que todos los que participaron se llevan mucha información valiosísima, de hecho a mí personalmente para la dirección del negocio en Latinoamérica me sirve un montón. A veces uno se deja llevar un poco por la negatividad y un poco por los comentarios en el ambiente, pero viendo las cifras y lo que muestran en muchos aspectos, hay mucha esperanza, hay mucho por hacer, sin dejar de lado el control del riesgo, como lo mencionabas, Alejandro, y en tus recomendaciones, Nico, al final. Muchas gracias por toda la información. Gracias a todos los que nos acompañaron todo el tiempo. Cualquier inquietud que tengan, por favor, no dejen de contactarnos. Recuerden que tienen nuestras redes sociales en LinkedIn, tienen EMIS Latam, SEIC Latam. Obviamente tienen nuestro website que es easymarkets.com, tienen el website de Sectorial que es sectorial.com.co, si no estoy mal, Alejandro. Sí, sectorial.com.co o sectorial.co. Y bueno, que tengan un feliz día. Muchas gracias a ustedes dos y estén muy atentos a nuestros asistentes para inscribirse a los próximos webinars, porque vamos a seguir tocando estos temas que sabemos que son de mucho interés. Gracias a ustedes. Gracias, Carolina, Bueno. Nicolás, por el espacio. Feliz día a ustedes por asistir. Muchas gracias. Ok, gracias.